Para millones de personas en América Latina y más allá, su rostro es sinónimo de risa, de ternura y de una sabiduría callejera inigualable. Ramón Valdés, el inmortal Don Ramón, un personaje que, a pesar de sus deudas y de su aparente vagancia, se convirtió en el padre, el amigo y el filósofo no oficial de toda una vecindad. Pero, ¿quién era el hombre detrás de esa camisa y ese gorro? ¿Qué vida llevó el actor que logró que un simple no te doy otra nomás se grabara en el alma de generaciones? Esta no es la historia de un actor, es la historia de un espíritu libre, de un hombre que vivió la vida a su manera, que encontró la autenticidad en la sencillez y que, sin buscarlo, dejó un legado de risas y humanidad que trasciende en el tiempo y la pantalla, porque a veces los verdaderos maestros de la vida no son los que tienen títulos, sino los que tienen el corazón abierto y una sonrisa contagiosa. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo, mejor conocido simplemente como Ramón Valdés, nació el 2 de septiembre de 1923 en la vibrante Ciudad de México. Sin embargo, su infancia transcurrió principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, una bulliciosa ciudad fronteriza. La familia Valdés era notablemente numerosa y poseía una veta artística muy marcada. Ramón era el tercero de 8 hermanos y varios de ellos se vincularon al mundo del espectáculo. Su hermano mayor, Germán Valdés Tintán, conocido por su estilo pachuco, Manuel el Loco Valdés, un comediante de humor irreverente, y Antonio el Ratón Valdés, también actor, se convertirían en figuras icónicas del cine y la televisión mexicana. El hogar de los Valdés no era convencional, predominaba el humor, la música y las historias. Desde niño, Ramón ya mostraba una personalidad particular. Era observador, tranquilo, con un humor sutil y una capacidad innata para imitar a las personas. No era el niño más inquieto, pero su carisma natural y su forma relajada de ver la vida ya eran evidentes. Pasaba horas en la calle charlando con los vecinos, escuchando sus relatos y absorbiendo la vida cotidiana, a diferencia de sentarse en el pupitre a estudiar de forma tradicional. La escuela formal no era su mayor pasión. Ramón era un espíritu libre desde temprana edad, y su educación venía más de la experiencia directa. Aprendió de la vida observando a la gente y las conversaciones en las calles de Ciudad Juárez, o en las animadas reuniones familiares donde el talento y la improvisación eran constantes. Ese ambiente informal, rodeado de figuras carismáticas como sus hermanos mayores, especialmente Tintán, fue su verdadera escuela de actuación y comedia. A medida que crecía y entraba en la adolescencia, Ramón no mostraba una ambición desmedida por la fama que quizás sus hermanos sí poseían. Mantuvo un estilo de vida más simple y arraigado en el día a día. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Ramón tuvo diversos trabajos para ganarse la vida. Se desempeñó como cargador en la central de abasto, un trabajo físico demandante. También fue chofer, oficio que le permitiría interactuar con muchas personas. Estas experiencias le dieron una riqueza de vivencia que nutrirían a sus futuros personajes. Su amor por los oficios manuales y la sencillez de la vida cotidiana eran genuinos. Entre sus pasiones personales destacaban el boxeo y la tauromaquia, pero por encima de todo, su gran pasatiempo era la pesca. Ramón pasaba horas en la orilla del mar o en los lagos. Esta actividad, que requiere quietud, observación y conexión con la naturaleza, contrastaba con el bullicio del mundo del espectáculo y le ofrecía una especie de calma. En su vida personal, Ramón fue un hombre de familia numerosa. Se casó 3 veces y tuvo un total de 10 hijos. Su primera esposa fue Hermelinda Andrade, con quien tuvo sus primeros hijos. Luego se casó con Araceli de Anda y de esa unión nacieron otros hijos. Finalmente, su tercer matrimonio fue con Claudia Aquel. Aunque su familia estuvo marcada por esos matrimonios y divorcios, sus hijos lo recuerdan como un padre amoroso y presente. A pesar de su estilo de vida bohemio y las exigencias de su carrera, sus hijos han compartido en diversas ocasiones que era un padre divertido y dedicado, a pesar de las separaciones con sus madres. El talento y el ambiente familiar finalmente lo llevaron de forma más formal al cine. Su hermano Germán Valdés fue una figura clave en sus primeros pasos en la industria. Ramón debutó en la pantalla grande en 1949 con la película Calabacitas Tiernas, una comedia musical donde apareció junto a Tintán. En esta etapa no buscaba papeles protagónicos, le gustaba participar y aportar su toque cómico. Durante la década de 1950 y 1960, su presencia en el cine mexicano fue constante y prolífica. Participó en más de 70 películas, casi siempre en papeles secundarios o de reparto. Interpretó a una gran variedad de personajes humildes, vendedores ambulantes, obreros, meseros o el amigo del protagonista. Ramón se hizo conocido por su habilidad para improvisar y para darle un toque humano y cómico a cualquier situación, sin necesidad de un guión rígido. Su facilidad para la comedia y para conectar con la audiencia era una de sus mayores fortalezas. A pesar de su constante trabajo en el cine, Ramón nunca buscó acumular una gran fortuna.
Su estilo de vida siguió siendo marcadamente sencillo y desprendido. No le interesaban los lujos o las posesiones materiales ostentuosas. Prefería vivir al día, disfrutar de su numerosa familia y sus amigos y dedicarse a sus pasiones. Esa forma de ser, alejada de la ambición materialista, cimentaría la autenticidad innegable de su personaje más querido y recordado. El momento que cambiaría la vida de Ramón Valdés y lo inmortalizaría, no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante, llegó a principios de los años 70. Fue entonces cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás del seudónimo Chespirito. Este había visto el talento natural y la singularidad de Ramón en sus apariciones cinematográficas. Quedó cautivado por esa autenticidad y lo invitó a formar parte de su nuevo y ambicioso proyecto televisivo. Así, en 1971 nace El Chavo del Ocho y casi de manera simultánea el personaje de Don Ramón. Este papel fue hecho a la medida de Ramón Valdés, y es que gran parte de la personalidad de Don Ramón era la del propio Ramón en la vida real. Su forma de hablar pausada pero ingeniosa, sus gestos carismáticos, su particular andar desgarbado y hasta su vestuario icónico, la camisa de algodón, los pantalones flojos y el gorro marinero, eran extensiones de su propia persona. Ramón no necesitaba grandes disfraces para interpretar a Don Ramón, simplemente necesitaba ser él mismo, con su humanidad a flor de piel. La química entre Ramón Valdés y el resto del elenco era innegable y se convirtió en el corazón del programa. Su interacción con Carlos Villagrán, Kiko, a quien en la vida real consideraba como un hijo, era pura magia. Sus discusiones recurrentes con Florinda Mesa, Doña Florinda, que a menudo terminaban con la famosa cachetada, se volvieron momentos esperados y amados por la audiencia. Don Ramón se estableció rápidamente como el arquetipo del hombre común. Trabajador, pero siempre desempleado, orgulloso a pesar de su pobreza, vulnerable en su desesperación, pero siempre con una frase ingeniosa y un consejo inesperado que resonaba con la sabiduría popular. Era el corazón de la vecindad y el que ponía el equilibrio entre el caos y la ternura. Su humanidad y realismo lo hicieron el personaje más querido y con el que la mayoría de la gente se identificaba. A pesar del éxito masivo e indiscutible del Chavo del Ocho y la popularidad sin precedentes de Don Ramón, Ramón tomó la difícil decisión de dejar el programa en 1979, después de 8 años de dedicación. Las razones exactas de su salida han sido objeto de muchas especulaciones y rumores. Se dice que hubo diferencias creativas y personales con Florinda Mesa, quien además de interpretar a Doña Florinda, había comenzado a asumir un rol más preponderante en la producción del programa, lo que generó tensiones en el ambiente de trabajo. Algunos señalan que Ramón, un espíritu libre que valora la improvisación y la espontaneidad, no se sentía cómodo con los cambios en la dinámica de producción y con el aumento de formalidad en los guiones. Su partida fue un duro golpe tanto para millones de fans de la serie como para sus compañeros del elenco. El personaje de Don Ramón era tan fundamental para la estructura y el humor de la vecindad que su ausencia se sintió de inmediato y de forma profunda. El programa intentó continuar sin él, introduciendo otros personajes o intentando rellenar el vacío, pero algo esencial se había perdido. La dinámica ya no era la misma y aunque la serie seguía siendo popular, se notaba la falta de la figura central que aportaba el equilibrio. Quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los colores. Pero Don Ramón era el eje del programa. Claro. Los índices de audiencia, aunque aún eran buenos, mostraban un declive significativo. Para la alegría de los seguidores y el elenco, Ramón Valdés regresó brevemente a la vecindad en 1981. Su regreso fue celebrado con entusiasmo, pero su permanencia fue efímera. Volvió a irse y aunque siguió colaborando en otros proyectos con su gran amigo Carlos Villagrán, como la serie que Kiko, donde intentaron replicar la parte de la magia, nunca volvió a alcanzar la misma popularidad o el impacto cultural que tuvo su paso por El Chavo del Ocho. Fue el lugar donde su naturalidad encontró su máxima expresión. A principios de los años 80, la salud de Ramón comenzó a deteriorarse. Era un fumador empedernido durante gran parte de su vida, lo que lamentablemente le pasó factura. En 1985 fue diagnosticado con cáncer de estómago, una enfermedad agresiva que, en poco tiempo, se extendió a otras partes de su cuerpo, incluyendo la columna vertebral. A pesar de la gravedad de su condición y el dolor físico, se dice que Ramón mantuvo su carismático buen humor y su espíritu positivo hasta el final. No se quejaba y trataba de llevar su enfermedad con la misma ligereza con la que enfrentaba las deudas de Don Ramón. Continuó trabajando en lo que sus fuerzas le permitían, sin perder nunca su sonrisa ni su autenticidad. Ramón falleció el 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años. Su muerte fue un evento profundamente triste para millones de personas en todo el mundo.
quien lo sentían como parte de su propia familia. Su funeral fue un reflejo del cariño que le tenían. Asistieron muchos de sus compañeros del Chavo del Ocho, incluyendo a Carlos Villagrán, quien estaba visiblemente afectado y se despidió con un emotivo "Gracias, papá". Edgar Vivar, el señor Barriga, y Angelines Fernández, la bruja del 71, con quien Ramón había desarrollado una amistad muy cercana, se dice que fue una de las más afectadas por su partida. Su presencia en el funeral fue un testimonio del lazo genuino que los unía. El legado de Ramón Valdés es inmenso y perdurará hasta hoy. A pesar de su vida sencilla, su rechazo a la ostentación y su aparente despreocupación por la fama material, su personaje de Don Ramón se convirtió en un ícono cultural que trasciende generaciones y fronteras. Sus frases, sus gestos, sus regaños, sus bailes improvisados y sus lecciones de vida, a menudo no intencionales, se han transmitido de generación en generación. Su humor era universal y su humanidad palpable. Representó al hombre del pueblo, al que lucha, al que se las ingenia, pero el que siempre mantiene su dignidad y un gran corazón. La historia de Ramón Valdés nos enseña una lección fundamental. La grandeza no siempre se mide en fortunas acumuladas o en el brillo efímero de las alfombras rojas. A veces, la verdadera trascendencia reside en la capacidad de ser auténtico, de vivir con una sencillez desarmante y de tocar el corazón de millones de personas con una honestidad que trasciende la pantalla. Si llegaste hasta el final, quiero agradecerte por haber escuchado esta historia y que me dejes en los comentarios tu opinión. También te invito a suscribirte y a darle like para que no te pierdas de estas historias increíbles. Hasta luego.